Yo soy Jessy. Y yo Mabel. Y yo Dayana. Y yo Lisbel. Y esto es La Esquinita Podcast. Y ahora sí estamos los tres. Estamos Llegó Feliz Jessy. Navidad para todos ustedes y para los que cumplen en noviembre. Después yo no lo cojo en serio y Dayana se Es pone dándole brava. una pequeña introducción porque el público no me pudo Bienvenido, percibir Jessy, a la mí. segunda temporada. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a la segunda temporada de La Esquinita Podcast. Y tú no estabas. No, Ya se estaba. intercambió la gripe, ahora soy yo la que la tengo. Jessy no Mabel vino la por tenía. cuestiones climáticas ese Sí, día. Y seguimos con No esas había cuestiones. barco para poder llegar. Pero como ven, no, No estamos estamos solos. Nunca. ¿Y por qué no quedamos callados? Estaban esperando que ella me presentara. Que Jessy dijera. Con nosotros está la doctora Lisbel Hermosen. Un abrazo. Un placer. Bienvenida, doctora. Hola, un placer. Ella es médico psiquiatra. Doctora, habla un chin de usted. ¿Quién es Lisbel? Bueno, yo soy Lisbel Hermosen, yo soy médico psiquiatra de adultos y tengo una subespecialidad en niños y adolescentes. Y bueno, es una especialidad un poquito restringida, no somos Ajá. tantos a nivel del país y tampoco aquí a nivel del Cibao y pues estamos a su servicio. Gracias. Ya saben. Esperamos, bueno, no esperamos tanto utilizar sus servicios, pero Si son Pero a la requeridos. hora de pero cualquier sí, cosa, claro, ¿verdad? no hay problema. Yo sé que lo necesito. ¿Y por qué la gente le tiene tanto miedo a los psicólogos y psiquiatras? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa Según es- tu experto. en mi experiencia Cuéntanos. de vida, en mis Ajá. tantos años de edad, 21 años de edad, la gente tiene miedo como a ser descubierto. Hay un tabú. Sí, hay No, mucho tabú. y Realmente hay la mucho gente tabú. tiene miedo. Yo y por como la ayudarlo, gente dice hay que eso es uno. para locos, pero, mijo, ya tú sabes que tú estás loco. por Pero lo ¿de menos, qué vamos a hablar hoy con esta bella y hermosa doctora? A mí. Sí. Bueno, vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo dije bien. TDAH. Teníamos un dilema porque en internet decía trastorno por déficit de atención y trastorno de déficit de atención. Es lo mismo. Es por. Eso es lo mismo. O sea, lo que pasa es que a veces se habla más como por déficit de atención e hiperactividad, pero realmente Como el causante. depende más como qué guía. Ok. Si es DCM, si es CIE-10. ¿Qué es? TDAH. TDAH. Doctora, ¿qué es ese trastorno? Realmente este es un trastorno que tiene una triada muy básica. Precisamente el primero es obvio, que es el déficit de la atención, Ok. pero que también tiene que ver con lo que es una alteración en el movimiento, que tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad, con ese control de los impulsos específicamente. Y es no es una enfermedad, es una condición. Ok. Es una condición con la que se nacen, la mayoría, realmente lo más aceptado es la parte genética. Hay muchas teorías, muchos factores, pero realmente tiene un gran componente genético, como vamos a hablar un poquito más adelante. Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces, pero es una condición que la persona tiene, que este niño tiene del neurodesarrollo. Es una de las condiciones del neurodesarrollo. ¿Qué perfil tiene la persona que tiene usualmente TDAH? Va a depender un poquito de la presentación, Ok. porque hay 3 tipos de presentación. Una presentación Ok. inatenta, una presentación hiperactiva impulsiva y una presentación combinada. Eso es lo que a veces dicen, tiene TDA pero no TDAH. No, Ok, ok. Tiene TDAH, presentación inatenta, por ejemplo, Ajá. donde el predominio es inatento. No quiere decir que no haya ninguna sintomatología de la parte hiperactiva e impulsiva, pero predomina esta. Es Ok. decir, que esa persona tiene dificultad para vamos a Prestarle suponer, para atención. prestar atención a, por ejemplo, un niño tiene dificultad para prestar atención en la clase. Va a depender mucho de la edad también. Ok. O sea, se debe de cumplir con criterios para poder tener el trastorno, de por lo menos 6 criterios en niños, 5 en adolescentes y adultos, de cada área, vamos a decirlo Ok. así, dependiendo Ok. del tipo de presentación. Entonces, en la parte inatenta van a ser niños que son muy distraídos, que les cuesta mucho prestar, o sea, iniciar la atención, pero Ok. también van a tener problemas en el mantenimiento de esta atención. A veces Ok. son pacientes que se encuentran como en el aire, aunque no haya ningún estímulo. O sea, no tiene ningún juego, no está pasando nada, pero tú lo llamas y lo llamas y lo llamas y este no responde Exacto. como Ok. al llamado. O se le quedan las cosas, por ejemplo, se le olvidan las tareas, o las hace y después se le quedan en la casa. O, por ejemplo, son un poco torpes a la hora de ejecutar.
porque puede ser que no presten atención a los detalles específicamente. Entonces, puede ser que te termine la tarea o no te la termine, o que te la termine de manera defectuosa porque quizás no se fijó en alguno de los detalles del proceso. Yo tenía una definición tan distinta. O sea, antes sin la información como que uno le presta atención ahora, pero antes yo entendía que el trastorno de déficit de atención, yo entendía que era la persona que le gustaba llamar la atención. Oye, sí, yo creo que todo el mundo entiende. Yo entendía, entonces cuando me decían eso de que era relajante, yo me sentía de que, ¿cómo? Yo no quiero llamar la atención, yo no soy así. No, pero ya no después es realmente el punto, pero ha cambiado, por ejemplo, en el DSM-5 ya sí se empezó a aceptar y a poner ciertas características del adolescente y adulto que no es exactamente igual al del niño. Exacto. En el caso de la niñez, el niño tiende a desconcentrarse constantemente por normalidad. Claro. Entonces, ¿cuándo yo puedo identificar que es por esta condición y no por la propia naturaleza de la infancia de la persona? Qué bueno que lo preguntas, porque se trata de una alteración, pero que va no acorde a la edad del paciente, porque efectivamente los niños se mueven, los niños son impulsivos porque no tienen la corteza prefrontal tan desarrollada para controlarse, no pueden concentrarse de la misma manera porque no tienen estas áreas tan desarrolladas, pero se debe de llegar a ciertos como hitos, ciertas cosas que se vayan logrando según va pasando el tiempo, y aunque muchas veces empieza a presentarse desde la edad preescolar la sintomatología, tiende a verse más en este momento donde empezamos la parte escolar, donde empezamos, donde ya la clase no son juegos. O sea, recordemos que cuando vamos enseñándoles, si vemos un preescolar, a veces dicen, pero lo que se la pasa es jugando. No, es una forma de enseñar, pero cuando pasamos ya primero, que hay que empezar a leer, a escribir y demás, entonces sí ya es un tipo de actividad que lleva mayor concentración y tiende a ser aquí donde los padres se dan cuenta. Pero eso va a depender del tipo de presentación, porque el inatento pasa muy desapercibido, el hiperactivo molesta y por eso llama la atención, y el confinado, que tiene ambas cosas, también llama la atención, pero también va a depender de la inteligencia del niño, por ejemplo, del ambiente del niño, de cómo el niño se va desarrollando y el apoyo que tenga tanto de familia como de profesores. Porque, por ejemplo, un niño con un muy buen coeficiente podría crear mecanismos adaptativos que permitan que al final lleve las tareas, aunque signifique un esfuerzo extra para conseguirlas. Es decir, si yo me doy cuenta que normalmente a mí se me queda la tarea, lo que yo hago es que hago mi mochila, reviso la mochila, reviso la mochila, reviso la mochila. Entonces, como que ya me aseguré de que está. Y al final, mamá no se da cuenta de que a mí se me olvidó, porque la primera vez yo me di cuenta que no estaba, y entonces vine y la puse. O sea, mamá no se dio cuenta, o papá no se dio cuenta de que realmente sí se me olvidó, porque ya yo lo hice como un mecanismo, y eso puede pasar en pacientes que tienen un mayor coeficiente, vamos a decirlo así. Doctora, ¿qué usted considera que causa el TDAH? En general hay muchas teorías. Hay factores que tienen que ver con la parte perinatal, es decir, por ejemplo, el consumo de tabaco en el embarazo es muy marcado, y del mismo humo de tabaco, no necesariamente de primera mano, puede ser muy importante. El consumo de alcohol, que lamentablemente ha aumentado bastante. Se piensa que una cervecita no hace nada, y sí hace. Sí tiene un porcentaje de alcohol mayor a lo que se puede consumir durante todo el embarazo una sola cerveza. Entonces realmente sí va a importar. Si hubo preeclampsia, si hubo algún tipo de sufrimiento fetal, si hubo algún trauma, si hubo asfixia, pueden ser de las cosas que podrían tener que ver con que esto se pueda desarrollar. Esa es una parte, ¿verdad? Está la parte genética, ya que sí se ha visto un aumento de hasta 5 o 7 veces más en pacientes de que si ya hay un hermano, pues el siguiente también lo sea. Y normalmente cuando aparece el primer TDAH empiezan a aparecer los otros de la familia. Exacto. Mientras más pesada sea la genética, es decir, mientras más pacientes haya en la familia, más desapercibido puede pasar, porque como que todo el mundo es igual. Es más por un concepto de normalización. Se normaliza porque si todos hacemos lo mismo, no quiere decir... Es como una cultura familiar. Exacto, como que la familia entiende que puede ser normal y podría pasar desapercibido en algunos casos, pero en realidad sí hay una parte genética muy importante, y se habla de alteración sobre todo en lo que son los genes y los transportadores de la dopamina a nivel cerebral, y el desarrollo de ciertas áreas del cerebro, como lo que es la corteza prefrontal, los circuitos corticoestriados, los ganglios basales y otras estructuras a nivel del cerebro también. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de tener TDAH?
En la infancia. En la infancia, cualquier experiencia adversa de la infancia puede ser parte de, es decir, un niño maltratado, ya sea de manera física, emocional, por negligencia, que es muy común, que es como que no se den los cuidados básicos, por ejemplo, de escolaridad, alimentación, techo y demás, por ejemplo. Sexual, obviamente, es uno de los principales. La parte de la nutrición tiene mucho que ver, y ahí es que más tiene la relación de la parte del sistema socioeconómico bajo, porque no necesariamente tiene el acceso a los mismos nutrientes, no necesariamente va a tener el acceso a las mismas oportunidades de terapia, a los mismos, a la misma estimulación incluso, porque obviamente mientras más dinero se tiene, muchas veces está un poco más especializada la atención. ¿Y en adultos? Y en adultos, lo que pasa es que no es que se desarrolle en adultez. Okay. Es importante esto. Tienen que haber síntomas desde antes de los 12 años. Anteriormente se hablaba de los 7 años, pero en el último DSM ya se habla desde los 12 años, porque existía a veces un grupo de estos niños precisamente que podían como disimular algunos síntomas, y los inatentos que pasaban desapercibidos, que entonces llegaban a esa edad sin ningún tipo de diagnóstico, o no se daban cuenta tanto los padres de lo que estaba pasando, porque lo que más importa es si molesta y si hay un fracaso escolar. Es como las dos cosas que más importan, y si no lo hizo antes, pues sí. Pero tiene que ser algo, siempre debe de aparecer antes de los 12 años la sintomatología, aunque no se diagnostique en ese momento. Hay muchos adultos ahora siendo diagnosticados, pero cuando tú vas a su historia familiar, a su historia de vida, sí hay síntomas desde pequeño. Lo que pasa es que quizás no se dieron cuenta, quizás no molestó, quizás no tuvieron acceso. Pero nunca puede pasar de que, por ejemplo, de niño yo no tenga TDAH, pero de adulto sí, eso no pasa. No, es algo del neurodesarrollo, del desarrollo del cerebro, y que obviamente va a presentar síntomas desde pequeño, aunque pasen desapercibidos. Entonces, atendiendo a esto, en las escuelas necesitaríamos entonces personal capacitado para atender esa área. ¿Debería? Bueno, dependiendo de la incidencia. En primer lugar, mi pregunta, ¿cuál es la incidencia? Es decir, ¿qué tan frecuente es que un niño por población, vamos a suponer aquí en el Cibao, cuál es el porcentaje de presencia de TDAH aquí en el Cibao? Realmente, en sentido general, la prevalencia va entre un 5 y un 10% dependiendo de dónde se estudie. Lamentablemente no tenemos como tanta estadística aquí en el país, pero sí se habla de un 5 a un 10%. En un estudio que nosotros estuvimos haciendo en un momento, la población en el Robert Reed Cabral era de un 8% aproximadamente, 7-8%. O sea que sí existe. Se habla de que puede haber un aumento en el diagnóstico ahora, pero es por lo mismo de la conciencia de la enfermedad, de la patología, y que pueda haber más diagnóstico, pero realmente esa es la prevalencia que se habla. Entonces, se habla de uno de cada 10 incluso a veces. ¿Por qué las escuelas entonces no tienen un personal apto? Bueno, tenemos psicólogos educativos, pero hay trastornos o condiciones que se necesitan ser tratados desde la niñez para que la persona pueda tener un estilo de vida saludable y pueda vivir, vamos a decir, en los parámetros normales. Entonces, ¿qué cosas usted considera de que necesitamos agregar personal en las escuelas para eso? En realidad hay, pero se necesitan más. O sea, si el psicopedagoga, o sea, el psicólogo educativo sí debería de ser capaz de captarlo. Los maestros se dan cuenta muchas veces y lo envían a psicología, y de psicología entonces sí lo refieren a neuropsicología, que son los que hacen la prueba, o a nosotros a veces a psiquiatría, dependiendo a veces se lo mandan a neurología, no siempre directamente a salud mental como debería de ser, pero realmente sí hay personal, lo que también es que no es suficiente, porque la verdad es que la cantidad de estudiantes a veces que se tiene es muy grande para la cantidad de psicólogos educativos. Realmente hay, y los mismos profesores. O sea, no es tan sencillo para un profesor que tiene 40 estudiantes en un aula enfocarse en los dos que tienen. El diagnóstico, los 3 que tienen el diagnóstico. Doctora, yo leí por ahí que hay un mito que habla sobre que el TDAH es una moda y que está sobrediagnosticado. ¿Qué usted piensa sobre ello? No es tanto el sobrediagnóstico, sí puede haber si no se hace por el profesional adecuado, y por eso es importante que se vaya a los profesionales adecuados, pacientes que tienen una sintomatología, y si nos llevamos del checklist, o sea, de chequear los criterios, vamos a decir, sí, me cumple perfectamente, pero efectivamente, la primera pregunta que hicieron, que fue hay conductas que son normales a ciertas edades. Primero es verificar si va acorde a la edad.
También es verificar si, por ejemplo, este niño está sobreestimulado, lo cual es extremadamente común ahora cuando tenemos niños que están en una pantalla 6, 7, 8, 9, 12 horas fácilmente a una pantalla, y esto va a hiperestimular el cerebro y precisamente no va a permitir que se den esas conexiones cerebrales que se necesitan para estos controles de impulsos. Entonces, mientras el niño está anestesiado, vamos a decirlo así, porque ese sistema de recompensa está súper estimulado por esa dopamina, cuando tú le quitas o sea, hay un déficit de dopamina en el déficit de atención y hiperactividad y de norepinefrina. Entonces, el sistema de recompensa que funciona con la dopamina, cuando tú le estás dando pantalla, se hiperestimula. Entonces, cuando tú le quitas la pantalla a este niño, va a haber un bajón. Y el niño puede presentar sintomatología que podría parecerlo, pero realmente no lo es. Lo que tiene es una hiperestimulación de este sistema de recompensa, y eso es importante. Cuando hay falta de límites también, de ciertos límites a nivel escolar, a nivel de la casa, y es importante, esto no es una sintomatología que se presente en un lugar, debe de presentarse en varias áreas, por lo menos 2 áreas, es decir, se debe presentar en la escuela y en la casa, o con los amigos, o con los otros familiares, o a nivel social, tiene que presentarse en varias áreas, en el caso del adulto en el área laboral, y así sucesivamente. ¿Y el uso de pantallas que menciona puede aumentar la sintomatología más que nada, no el diagnóstico en sí? O sea, puede ser que un niño que ya tenga el diagnóstico, que tenga la condición, porque puede ser que no tenga el diagnóstico, pues sí empeore la sintomatología. Pero asimismo puede haber un problema de control de impulsos y de regulación de emociones que se da porque el niño está hiperestimulado, y el niño, mientras está con esta pantalla, no va a aprender a manejar frustración, a manejar emociones, a atender, porque no necesitas atender tanto. Está drogado prácticamente. ¿Y cómo cree que eso se podría? Es el mismo sistema de recompensa que se activa. ¿Cómo cree que se podría manejar esa parte? Es que en realidad se supone que los niños no deberían de usar pantallas. Pero eso usualmente es lo que uno ve. O sea, es lo que más se ve, a un muchachito, tú le pones un teléfono. Ese es el punto. ¿Cómo se va a aprender a frustrar a ese niño, a manejar la frustración, si tú nunca le permites que el niño aprenda a sentirse frustrado? Tú no puedes manejar algo que no conoces. Exacto. Entonces, si no te sabes frustrar porque te paso el celular desde el más mínimo, ya, te pasé el celular para que te calles y no molestes. Entonces, obviamente, no vas a manejar la frustración. No hay forma de aprenderla a manejar, porque ni siquiera me dan chance a ver lo que es la frustración y el aburrimiento. Muy interesante, la verdad. Doctora, ¿las personas con TDAH pueden no tener éxito en la vida? Nada que ver. Okay. Realmente, esa es la importancia de tratar el trastorno a tiempo. Mientras más temprano se hace el diagnóstico y el tratamiento, que es multidisciplinario, pues mucho mejor. Incluso muchos de los grandes inventores son TDAH. Pero sí, ese tema es muy interesante realmente. Sí, de hecho sí. Yo antes creía que tenía TDAH, porque yo soy una gente muy hiperactiva. Entonces, llamaba mucho la atención a lo mismo que tú pensabas. Necesitamos consulta. Que tú decías que el TDAH es por déficit de atención, porque no me prestaban atención. Yo decía, bueno, yo tengo TDAH. Pero nunca me diagnostiqué. Hay personas, y he visto en las redes sociales, que hay tips para diagnosticar TDAH. Sí, por eso es que se habla de un sobrediagnóstico, porque yo voy a Instagram y aparece el TDAH tiene esto. Y tú dices, pero yo tengo eso, entonces. Y yo considero que pero ese soy yo. Todos podemos presentar algo en algún momento, pero la cosa es presentar, qué sé yo, un momento, cierta impulsividad y demás, a que sea algo que se presente de manera constante y que me altere la funcionalidad. Recordemos que todo tiene que ver con la alteración de la funcionalidad. Es decir, del estilo de vida de la persona. De la funcionalidad de la persona, de que te afecte en tu hogar, de que te afecte con tus compañeros de trabajo, de escuela, que te afecte a la hora de tu aprender, a la hora de tu mantener un trabajo, de tu llevar las relaciones interpersonales. O sea, debe de haber una alteración real en el funcionamiento. No es que hoy estuve hiperactivo, no. Okay. ¿Y tiene que ver? No, dale tú adelante, caballero. No, en el caso de, por ejemplo, de las relaciones amorosas, ¿tiene alguna incidencia, alguna consecuencia el tener TDAH no trabajado, no tratado? Sí, por la parte sobre todo de la impulsividad. Se habla de relaciones un poquito más promiscuas, o más que nada como sin tener necesariamente esta pausa de detenerse. Son como relaciones muy intensas, precisamente porque te da esta sobrecarga dopaminérgica y demás. Entonces puede ser como que se tomen decisiones muy impulsivamente, muy apresuradas, exactamente. Se puede tener
ciertas decisiones de riesgo, porque es parte de lo que pasa. O sea, según va aumentan la posibilidad de conductas de riesgo, que es parte de la importancia de tratarla a tiempo. Porque si se trata a tiempo, pues definitivamente este paciente va a tener mucha mejor funcionalidad a largo plazo. Entonces se puede adquirir no solamente que con la medicación adecuada, sí se ha demostrado de que los cambios neurológicos, vamos a decirlo así, ¿verdad? La parte anatómica y bioquímica se regula, sino que también se hacen procesos terapéuticos de distintas índoles y va a depender del paciente las que necesite, y eso puede ayudar con esa parte del control de los impulsos, pero sí, y asimismo también con esa parte de los problemas incluso interpersonales. Pueden tener muchos problemas con la pareja, pero también con amigos, que se pelean mucho con amigos, que son muy rechazados porque toman decisiones de manera muy impulsiva y después se molestan los amigos, que en el trabajo se molestan porque quizás quiso expresar las cosas de una manera, pero por expresarlo tan rápido, impulsivamente, sin pensarlo, pues quizás no salió de la manera adecuada. Exactamente. Ay, entonces ese tipo de cosas sí podría traer problemas. ¿Y dos personas con TDAH siendo pareja? Pueden hacerlo, tiene ventajas y desventajas porque ambos tienen la condición, pero al mismo tiempo también entienden muchos de los fallos, que a veces pasa con las personas neurotípicas que no necesariamente entienden tanto esa alteración del neurodivergente, en lo que se encuentran varios, el autismo, el déficit de atención y hiperactividad, y como que entre ellos se entienden y como que fue como que fallaste eso. Yo sé que no fue a propósito, pero no quiere decir que no me duela, pero como que tienen como esa ventana. Sin pero embargo, usted está hablando como desde el ámbito ya de dos personas con terapia. Sí. Pero hablemos de personas que no tienen. Lo que pasa es que usted misma dijo que hay pocos psiquiatras. Infanto-juveniles somos pocos, en general en el país somos pocos para la cantidad que se necesita, claro que sí. Hay tabú en República Dominicana con respecto a la psiquiatría. Muchísimo. La salud mental. Es decir, que la mayoría de las personas que andamos por ahí normalmente tenemos algún trastornito, una cosita, y el ejemplo que le puse es más de una gente que no conocen lo que es terapia. Bueno, sí van a tener una relación bastante conflictiva porque si ellos no lo reconocen, no se dan cuenta de que realmente tienen un trastorno, pues obviamente, sobre todo dependiendo de la presentación, porque también va a importar la presentación, pero si tienen esa parte impulsiva, hiperactiva, pues claro que van a tener más conflictos porque tienden a explotar más entre ellos por la misma impulsividad, entonces sí podría pasar. ¿De qué manera una persona que tiene TDAH puede mejorar su calidad de vida o estilo de vida? Tiene que ver con el tratamiento ya. O sea, ahí tiene que ver con la parte multidisciplinaria. O sea, no es simplemente, o sea, exacto, es multidisciplinario. Estamos hablando de que un paciente, claro, van a depender mucho las edades. Se habla de que si la medicación se da pequeño con los estimulantes, realmente los estudios hablan que después de 36 meses, 3 años aproximadamente, la corteza prefrontal de este niño que está más pequeña, porque estas áreas están más pequeñas, los ganglios basales, la corteza prefrontal y demás, y las conexiones entre las distintas áreas están mucho menos desarrolladas, pues se ha visto que efectivamente en los estudios de imágenes y los funcionales se ve un aumento de estas áreas, o sea que estas funcionan de una mejor manera, tienen mayor balance en cuanto a los neurotransmisores que debe de tener, y además de eso también hay otras abordajes conductuales. O sea, por ejemplo, ya en una persona adolescente adulta puede tener una terapia cognitivo-conductual, en un niño ya sería más la tipo conductual. Se puede ver si el paciente necesita terapia de aprendizaje, porque muchas veces se ve relacionado con problemas de ortografía, problemas con las matemáticas, con la aritmética. Entonces, puede necesitar, en algunos casos, hay mayor prevalencia de trastornos de habla y de lenguaje, entonces podría necesitar terapia de habla, la psicoterapia individual, el entrenamiento a los padres, la comunicación con los maestros. O sea, sí es un trabajo multidisciplinario precisamente, dependiendo de la etapa de la vida va a ser distinto, pero estos pacientes tienden a tener al final, sobre todo si no se tratan, un segundo o tercer diagnóstico eventualmente en la vida, porque recordemos que son niños que desde que son niños son pacientes que desde que son niños se ven cometiendo errores. Y si el externo ve 10 errores, probablemente el niño vea 20. Porque él fue corrigiendo cositas, ¿verdad? Si se da cuenta, si es capaz de darse cuenta. Entonces, el 90% de los pacientes con déficit de atención y hiperactividad realmente tienen una autoestima baja.
Y entre un 20 y un 30%, yo creo que es más alto, la verdad, desarrollan trastornos de depresión, trastorno de ansiedad, es bastante común. Pueden tener una mayor predisposición a consumo de sustancias por la misma parte impulsiva y porque recordemos que mencionábamos el sistema de recompensa que funciona con la dopamina y que entonces este paciente que tiene una deficiencia dopaminérgica va a buscar conseguir la dopamina. Entonces, si no se la diste de una manera medicamentosa, como te lo damos con la medicación, lo va a buscar en otras cosas. Claro. Entonces hay más predisposición al uso de alcohol, al uso de nicotina y sobre todo ahora que el vape es una fama horrible, hace mucho daño, pero tienen una gran predisposición al uso de sustancias lícitas e ilícitas. Doctora, ¿todo paciente con este trastorno debe medicarse o hay niveles para eso? En realidad lo que se ha demostrado es que si es en la niñez, sí lo recomendable es la medicación, por lo que mencionaba de que cuando se dé el tratamiento por lo menos este tiempo de 36 meses, va a aumentar la funcionalidad y el tamaño y la neurotransmisión y la conectividad de las áreas que están defectuosas en estos pacientes, ¿verdad? Acompañado de todos los procesos terapéuticos. En la adultez, no es que no hay neuroplasticidad, pero nunca va a ser la misma neuroplasticidad que se va a tener en un niño. Entonces, puede ser que amerite solamente la parte terapéutica, con terapia cognitivo-conductual, dialéctica conductual, puede ser muy importante en estos pacientes, específicamente la terapia psicológica, pero puede ameritar la medicación. Ahí es bueno evaluarlo, además de que en el adulto definitivamente hay que hacer las pruebas porque hay otros trastornos como la depresión, la ansiedad, de la bipolaridad, otras cosas que podrían confundirse y parecer el trastorno y que si, o sea, por ejemplo, la ansiedad es una gran disimuladora y a veces parecería porque altera mucho la atención precisamente porque si estás disperso en muchos pensamientos, en muchos miedos, en muchas preocupaciones, no vas a atender nada, o sea, no te vas a enfocar en absolutamente nada y podría parecer en algunos sentidos como que lo tienen, pero si se trata de esa ansiedad, no van a desaparecer los síntomas. Si el paciente no tiene TDAH, entonces a veces hay que primero, como nosotros decíamos en mi escuela, limpiar el cuadro, limpiar la patología, porque el adulto te llega normalmente por la depresión y por la ansiedad o el trastorno de conducta que tiene o el trastorno de adicciones que tiene. Te viene por estos problemas y cuando te llega, es como que bueno, pero podría haber algo ahí atrás. Vamos a primero mejorar la sintomatología por la que el paciente me está viniendo y si todavía esa sintomatología sigue ahí presente, entonces definitivamente ya hay que evaluar que realmente sea un TDAH adulto. Vivimos toda una vida entonces con eso. Sí, se habla de que un 80% de los adolescentes, o sea, que los niños que tenían TDAH cuando son adolescentes lo tienen y un 60% en los adultos. Pero es una condición de neurodesarrollo, ahí difiero un poquito, en el sentido de que es una condición de neurodesarrollo, esa es la estadística de que se demuestra esto, pero recordemos que estamos hablando en el escenario también de que ese 40 que probablemente mejoró es porque tiene tratamiento, hizo abordaje adecuado, hizo medicación. Exacto. Vivió un proceso. Pero así como que solo es muy difícil. Lo que pasa es que se va a presentar de una manera muy distinta ya cuando esté más adulto, es decir, no va a ser quizás una hiperactividad que el niño está brincando, saltando y demás, pero en el adulto va a ser, por ejemplo, un adulto que interrumpe las conversaciones, que habla mucho, que te responde antes de tiempo, que se mete en las conversaciones de otras personas, que siempre se está moviendo y tú ves que siempre tiene como una parte específica moviendo del cuerpo, que tiene una hiperactividad más psíquica, es decir, que los pensamientos van más rápidos, quizás. A veces se traban hablando por eso, porque los pensamientos van un poquito más rápido que lo que puede hablar. Entonces, no quiere decir que no lo tenga, es que la sintomatología cambia y es distinta, tienen más accidentes porque no prestan atención a los detalles, entonces tienen choques pequeños, en el trabajo no terminan las funciones, dejan todo para último momento y así sucesivamente. Es parte de este trastorno el hecho de que, por ejemplo, si estamos todos aquí, yo esté evaluando las actitudes del otro para determinar que esa persona esté haciendo algo para mí, o sea, pensando algo de mí. Parte de lo que se tiene, no es un criterio diagnóstico, pero sí es algo que se ha visto, es que hay una mayor sensibilidad al rechazo. Entonces el rechazo se puede ver tan sencillo como que, por ejemplo, yo tenga esta bata y tú me comentes y me digas, ay, a mí no me gusta el color de cómo está tu nombre. Y yo, porque tengo el trastorno, es como que eso quiere decir que yo no le agrado. O sea, como que se tiene esa hipersensibilidad a ese rechazo. Y puede ser que si la persona tiene esa parte de la baja autoestima muy marcada, y sobre todo si tiene ansiedad y depresión agregada, si esté como un poquito pendiente de no hacer algo que como que le traiga problemas con las personas que tiene a su alrededor, como que no traiga, que no sea
aceptable. por decirlo así. Exactamente, porque es parte de lo que se tiene. Sí se tiene una hipersensibilidad al rechazo. Wow. En el caso de esos Doctora pacientes. Lisbel, gracias. De verdad. no, Nosotros no. amamos, como dijimos fuera, antes de iniciar a grabar, Sí. amamos los temas de salud Pero una mental. cosa, Amamos. Jesús, Dios Qué Es mío. que es tan fascinante el cerebro, de verdad. No, de Lo verdad. es hermoso y me encanta que ustedes lo vean así porque salud mental es cerebro. O sea, hay que entender que todas las enfermedades de salud mental están en el cerebro, así como la diabetes está en un problema con el páncreas y los receptores de insulina. O sea, así como todas las enfermedades tienen como que un origen, Un origen. todas las enfermedades de salud mental tienen un origen que está en el cerebro. Sí. Y no lo asociamos así. No, No, y no y lo que asociamos así, no. Hay no que es así. entender que la diabetes se puede desarrollar por un tema de salud mental. Exacto, y Sí. puede tener una incidencia o un empeoramiento sobre Sí, todo, claro. y sí se puede, sí se ha visto que las enfermedades crónicas en pacientes sí. con alteraciones crónicas de ansiedad y depresión, pues tienen mayor predisposición a Sí, hipertensión si ya arterial, tienen el gen, diabetes, si ya tienen el gen, enfermedades, exacto. El cerebro te ayuda Lo a termina de evolu- hacer. para Claro que que sí. evolucione más. Es más fácil que lo desarrolle, sí. Sí. Realmente sí es cierto. Y claro, Gracias. si en algún momento usted siente algo raro en Ajá. su estilo de vida que no es normal, de sus informaciones, Diga donde dónde usted usted está, la gente la encuentre. ¿Dónde las voy? redes sociales, todo redes eso. sociales, What is sí. this talking right now? En las redes sociales yo soy como la doctora Lisbel Hermosén, mi nombre se escribe Lisbelle. Ok. Hermosén. Estoy aquí, incluso vengo como representando al equipo de Crecer Diario con la doctora Yulisa Oreña, pero también estoy en otros centros, justamente estoy en el proceso de entrar Ok, a una de las perfecto. clínicas grandes aquí en Santiago y, Ay, y demás. excelente. pero- Excelente, pues muchísimas gracias una vez más, doctora. Y bueno, Y ustedes dejen su comentario, qué les pareció el tema, denle like, Hay muchísimas compártanlo. preguntas y muchísimas cosas Sí. más que se pueden hablar Sí. de TDAH. Ay, sí, claro que Se nos Sentarse a quedan hablar de- muchísimas. Muchísimas. Porque el tema es amplio. Es Realmente. Bastante. extremadamente amplio. Podemos durar 3 horas hablando y todavía se nos quedan entonces, cosas. si es ustedes cierto. también quieren una segunda parte, por favor escriban en Dejen los los comentarios. Pero comentarios. ¿Qué salud cosas- mental acá. ¿Y qué Sí. cosas tinte de H? No, y me encanta verlo porque la población es importante. Es Sí, importante. es Es importante. muy importante, la verdad. Es que, bueno, Se La para cabeza, otro todos episodio. Tú me estás tenemos- entendiendo. el psicólogo todos deberíamos de ir. El psiquiatra no Claro. necesariamente, a menos que ya se tenga una patología, pero el psicólogo deberíamos de ir siempre. O sea, el psicólogo está como un acompañante y él te dirá si necesitas ir a un psiquiatra o no lo necesitas. Ya ahí en está realidad, usted. exactamente. Ahí está la doctora, Ya la ¿verdad? orden. así Nada, que este es el episodio número 39 o 40. 40. ya yo ni voy a hablar. El 40 y el segundo de la segunda temporada. Temporada. Ay, Ok, sí. Nos qué vemos en el chulo. siguiente episodio. Yo soy Jesse. Y yo, Mabel. Y yo, Diana. Y yo, Lisbel. Y esto es La Esquinita Podcast. Adiós. Bye. Tú siempre aplaudiendo. Hasta yo.